Ellos son José Millet Roig, catedrático de Ingeniería en la UPV, Javier Calpe Maravilla, ADI Fellow y director del Design Center en Analog Devices, Carlos Atienza Vicente, director de Innovación del Área de Salud del Instituto de Biomecánica de Valencia, Rafael Serrano Gotarredona, director de Ingeniería en Diseño de Circuitos Integrados para Imagen Médica en AMS OSRAM, Josep Redón Mas, profesor de Medicina e investigador emérito de la Universidad de Valencia e Incliva, y va a moderar Mónica Redón Segrera, directora de Ventas Digital, Healthcare EMEA en Analog Devices. Un aplauso para todos ellos mientras hacemos la foto. Bienvenidos. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta mesa de salud del ecosistema valenciano. Me gustaría empezar con una reflexión muy sencilla. Durante muchos años hemos hablado sobre innovación y desde luego que esa innovación ha llegado al tema de la salud. Tenemos inteligencia artificial en nuestros sistemas, los sensores son cada vez más precisos, los dispositivos están conectados, de manera que realmente preguntarnos si hay un gran avance tecnológico es absurdo porque es evidente que esto está pasando. Pero si lo miramos desde otra perspectiva, realmente la pregunta que nos debemos de hacer aquí es cuál es el impacto de esa innovación en la aplicación médica y, por supuesto, en los pacientes. Si vemos el recorrido desde que se empieza a especificar un chip hasta que se pone en un paciente, se trata de un recorrido muy largo. No se trata tan solo de desarrollar un buen chip. Al final tienes que conseguir que esa solución se integre de manera adecuada en el hospital. Y el entorno hospitalario es un entorno muy complejo porque hay muchos profesionales con perfiles muy diferentes. Luego, adicionalmente, tienes el tema de la regulación, que evidentemente añade muchos problemas, digamos, a la hora de sacar un producto. Con todo este tipo de problemas que se encuentran a lo largo del camino, pues la innovación evidentemente se ralentiza e incluso a veces no llega al producto final. Hoy tenemos el placer de tener una representación, una mesa muy representativa de todo el ecosistema de salud valenciano. Tenemos universidades, hospitales, industrias y centros de innovación, de manera que no nos vamos a centrar en la tecnología. Nos vamos a centrar un poco en todo el recorrido que hay y ver qué está funcionando, qué no está funcionando y dónde están los cuellos de botella. Voy a empezar con una pregunta común para todos vosotros. Todos trabajáis en alguna parte de este ecosistema, digamos, y si pensamos en el impacto que hay sobre los pacientes, ¿dónde está hoy en día el mayor cuello de botella? ¿Está en la parte tecnológica? ¿Está en el desarrollo del producto? ¿O está en realmente la aplicación en el hospital? Y si quieres empezamos contigo, Pepe. Perfecto, pues nada, muchas gracias y por tenerme en cuenta para estar en esta mesa redonda. Yo sin duda diría que está en la adopción. ¿Por qué? Y pongo un ejemplo muy breve que nos pueda servir de debate. Si preguntara aquí al público quién utiliza WhatsApp o quién ha utilizado Bizum o quién ha utilizado Spotify, probablemente la mayoría levantarían la mano. Y eso es una innovación que surgió prácticamente de un garaje o algo similar, es decir, de una startup pequeña que después probablemente han hecho éxito, etcétera y tal. Pero ha habido una adopción masiva. En salud me costaría buscar un ejemplo como los que acabo de dar. Bueno, yo creo que un poco los tiempos de tecnología y de adopción en medicina son muy distintos y está bien que sea así. Es decir, la tecnología, pues asumimos muchos riesgos, el desarrollo es muy rápido, pero en medicina pues juegan con algo muy sensible que es nuestra salud y entonces tienen que ser muchísimo más cautos. Además es verdad que se necesita un tiempo para absorber esos conocimientos o esa información que puede generar la tecnología y que va a permitir esa transferencia que siempre hemos soñado de una medicina basada en grandes números y en estadísticas a una medicina personalizada y que se ajuste a las necesidades de cada persona. Bueno, desde mi punto de vista, y gracias Mónica por invitarme, como centro tecnológico, desde el IBV y trabajando en salud, que trabajamos más de 30 años en este campo, desde la ideación hasta el desarrollo final de productos. Somos también fabricantes de productos sanitarios. Desde mi punto de vista, el problema está en llevar el producto al mercado.
en ese tránsito que hay desde la idea hasta el producto final. Y ahora mismo en producto sanitario, como muy bien dicho Javier, tenemos un gran problema, no es un problema, es la regulación. Tenemos una regulación muy estricta para llevar, que es la MDR en Europa, que nos limita mucho. Y la MDR por detrás tiene normalmente una cosa que se llaman investigaciones o ensayos clínicos, que retrasan todos los procesos. Entonces, llevar el producto al mercado, cuando ya ha salido, la adopción puede tener sus problemas, pero por el camino, y ya lo hablaremos más detenidamente, mueren muchos desarrollos por el camino porque hay una legislación muy estricta. Sí, yo creo que esos tiempos de desarrollo la clave son muy largos. Es verdad que hay un motivo claro que está en la seguridad y en las garantías que tienen que ofrecer, pero ahí tenemos que trabajar igual en adelantar esos procesos de certificación, establecer los diálogos con los usuarios finales, que igual son los médicos, para que esos procesos de certificación sean más rápidos. Porque de otra forma también se convierten en muy costosos y impiden que se puedan luego adoptar esos equipos, esas tecnologías también en otros ámbitos. A lo mejor nosotros estamos acostumbrados en las ciudades, pero democratizar un poco y que lleguen esas tecnologías que no sean tan costosas y bajar la barrera de entrada. Bueno, indudablemente la tecnología es muy importante en el desarrollo del tratamiento médico, el avance en reducir el riesgo de los pacientes, en conseguir mejores resultados en cuanto a supervivencia, en cuanto a cuidado de enfermedades. Pero la introducción de la tecnología, indudablemente en el momento que se introduce, el primer planteamiento que se hace el médico es ¿esto es mejor que lo que yo estoy utilizando ahora? Está demostrado, primero, está demostrado cuál es su seguridad y que, aparte de su seguridad, que indudablemente si me está dando a mí beneficios desde el punto de vista simplemente, o sea, que primero que pueda ser mejor, pero segundo que incluso que pueda acortar los tiempos asistenciales, o sea, toda una serie de elementos que son muy importantes. Y cuando esto se presenta a un médico, indudablemente lo que también piensa es ¿cuál es la estructura de donde estoy yo trabajando? Yo puedo introducir en mi estructura esto. ¿Esto es así o no? Indudablemente es muy complejo. Indudablemente se requiere una seguridad enorme y no vamos a hablar nada de lo que ya se ha empezado a hablar y es todo el tema de la legislación tan vamos a decir, exigente que se tiene. Y si tenemos legislación que se tiene sobre aspectos mecánicos, equipos de registro, etcétera, etcétera, no digamos nada con el tema de la inteligencia artificial. Con todos los temas de inteligencia artificial es realmente indudable. Tiene que serlo, porque si no, no se puede. Pero ya que saco el tema de inteligencia artificial, puedo comentar que un software de diagnósticos importante que ha sido utilizado en el último año en muchos hospitales españoles en el Reino Unido, automáticamente se ha cortado. Se ha cortado, podía ser la posibilidad de que desde Estados Unidos no se pudiesen o no se permitiesen bajar. No, es la legislación europea la que no tiene claro que la seguridad de ese software. Sin embargo, se ha ido aplicando muchísimo. Con esto que quiero decir que muchas veces aquello que se vaya desarrollando se desarrollará posiblemente en Estados Unidos, se copiará en China y en Europa se pararán hasta no sé de cuándo. Eso es una realidad. La secuencia. Por desgracia, así es. Vamos a empezar con el bloque, digamos, de tecnología y empezamos contigo, Rafael. Bien. Desde el mundo de los semiconductores, muchas veces el diseño está un poco alejado del usuario final. ¿Vosotros veis ese mismo patrón, digamos, cuando estáis diseñando productos de healthcare o se os pide cada vez más
entender cuál es el uso final o, digamos, o quedaros solo en la parte de estas son las especificaciones, diseñame este producto? Creo que nosotros, como proveedores de tecnología de componentes, hay varias capas. O sea, está el OEM que diseña el equipo, están los médicos, hay muchas capas y estamos lejos del paciente. Pero sí que es verdad que nosotros siempre tenemos que tener en mente cuál es la necesidad del paciente. Como decía el doctor Redón, por ejemplo, el tiempo de diagnóstico, el que sea menos invasivo, este tipo de cosas son las que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tenemos que estar muy cerca pues, del que fabrica el equipo, los OEMs, tenemos que estar cerca, que son nuestros clientes, pero también de los doctores, entender cuál es de verdad la necesidad y eso irlo traduciendo a las especificaciones de nuestro producto. Si no, nos perdemos y posiblemente el impacto que podemos tener en el usuario final se reduce. Y vuestro rol, digamos que se queda a nivel de solo del chip o también tendéis a subir un poco más hacia arriba y diseñar sistemas. Nosotros diseñamos los chips en colaboración directa con los OEMs. Entonces, de alguna forma, intentamos entender lo que el OEM necesita. De hecho, estamos incorporando ingenieros de sistemas en nuestros equipos que son especialistas en diseño de equipos médicos para poder traducir a nuestras especificaciones de nuestros chips de verdad los requerimientos finales del usuario y no quedarnos en lo que nos diga el cliente, porque de esa forma también nosotros podemos entender y sabemos lo que podemos hacer mejor, cómo podemos tener impacto en esos requerimientos finales y establecer ese diálogo internamente también a través de estas personas que son ingenieros de sistemas. Perfecto, muchas gracias. Javier, vosotros en Analog Devices sí que habéis dado ese paso, digamos, a hacer un sistema completo con Sentinel. Me gustaría saber qué es lo que habéis aprendido en ese proceso, digamos, de hacer un producto final. Sí, realmente ha sido un aprendizaje y está siendo un aprendizaje intenso. En Analog Devices, digamos que trabajamos, yo diría que a 3 niveles. Seguimos ofertando chips como antes, de acuerdo, un chip y un datasheet para la lectura y solaz de nuestros clientes. Luego también subsistemas, por ejemplo, en imagen médica, pues nuestros clientes lo que nos piden no es solo el analog frontend, sino un subsistema que ya te dé una imagen limpia y eso es lo que nos demandan, pero también estamos dando el paso de hacer sistemas finales como decías con Sentinel, que son dispositivos ya completos. Y realmente ha sido un aprendizaje y está siendo un aprendizaje intenso. Hay que tener aspectos de normativa, aspectos de usabilidad y luego el lenguaje. Estamos acostumbrados a un determinado tipo de lenguaje y por dar un ejemplo de una cosa que hicimos hace muchos años con nuestros MEMS, aplicado a podómetros, que claro, nosotros dábamos unas especificaciones de SNR, de ancho de banda, pero al final el cliente lo que quería saber es si detecta pasos, si no detecta pasos, si detecta si estás corriendo o estás caminando, o en fotopletismografía lo que necesitamos saber es si nuestros pelos afectan o no afectan a la lectura y digamos que bueno, pues estamos interaccionando con un sistema que es el cuerpo humano, que es mucho más complejo que muchos de los sistemas mecánicos que estamos acostumbrados a trabajar con ellos. Y realmente, ¿dónde aparece una complejidad extra con respecto a trabajar a nivel de chip? Pues la complejidad es, digamos, ese ecosistema más rico, es decir, que tienes que interaccionar con clínicos, con médicos, tienes que interaccionar con pacientes, hay un aspecto de usabilidad que puede hacer que el producto sea rechazado o que sea aceptado. Hay temas de normativa, como hemos hablado, que son muy relevantes y, por tanto, es una situación mucho más rica que muchas veces lo que nos ocurre cuando estamos diseñando circuitos integrados, por muy complicados que estos sean. Y por tanto, hay que hacer un esfuerzo extra para poder tener ese lenguaje común con los usuarios finales. Gracias.
Carlos, Podríamos decirle que han tenido que salir de la zona de confort. Totalmente. Estaban ahí con los chips y han tenido que salir fuera. Efectivamente. Una cosa, ¿qué metodología? Porque no solo es hacerlo, hay que implementar una metodología que es un design thinking o algo similar, lo que habéis explicado. Depende de los grupos. En Analog tenemos mucha flexibilidad en esas cosas, entonces sí que hay una fase de design thinking y eso a veces también es importante, o uno de los conflictos que a veces hemos tenido es que en Analog nuestra cultura es mucho de innovación y se nos ocurren cosas nuevas y maravillosas, y esa disciplina que aquí tienes que tener de que bueno, hay una fase de design thinking, una fase de discusión, y a partir de aquí es ejecución pura, no salirte de lo que hemos pactado, seguir una normativa, y eso nos cuesta porque somos un poco cabras locas y nos cuesta seguir los pasos. realmente en lo que comentabas, Pepe, de Design Thinking, y el IBV ha sido un promotor, realmente un aliado para nosotros en el desarrollo de Sentinel. Y me gustaría preguntarte, Carlos, desde vuestro punto de vista, que digamos que estáis en un punto estratégico entre medias de la industria y de digamos, el usuario final, ¿dónde se pierde hoy en día más valor en todo el camino desde que empieza a diseñarse hasta que se llega a mercado? Nosotros, que entendiendo como pérdida de valor, yo lo veo desde dos puntos de vista, ¿no? La pérdida de valor está en que cuando se empieza un desarrollo, puede pasar que ese producto sea muy bueno durante todo su desarrollo, pero llegue un momento que la empresa que lo está llevando a cabo pues no tenga financiación para superar un TRL6 y empezar una investigación o un ensayo clínico, y se pierde mucho valor porque ese producto queda muerto, queda huérfano, no hay nadie que lo adopte. Y no quiero explayarme más, pero la segunda parte que creo que se pierde mucho valor es lo que estás diciendo. No hacer un plan de factores humanos en un producto que tiene que ver con la usabilidad, la ergonomía, el implicar al usuario, entendiendo por usuario tanto al clínico como al paciente. Cada vez es más necesario porque muchas veces ahí se pierde el valor. A veces haces un producto, lo llevas al mercado y si no se usa porque el paciente no sabe usarlo o el médico no lo entiende, hemos perdido todo el valor. Entonces ahí ya Europa lo está pidiendo, incorporar esos planes de factores humanos que vayan unidos a todo lo que es el cumplimiento de la ISO, de los estándares de la ISO 13485 y el cumplimiento del Reglamento Europeo de Productos Sanitarios, la MDR en siglas. Entonces hay que unir esas dos cosas para que no perdamos valor en el proceso de desarrollo de producto, incorporando al usuario desde la ideación, la validación y la llegada al mercado en todas las fases. Perfecto. ¿Y crees que el problema que hay hoy en día es más bien un problema de tecnología, de proceso o de una coordinación entre todos los actores? Yo creo que es un problema de coordinación porque lo vemos, ¿no? Lo vemos a veces en los desarrollos que por un mal planteamiento, ya sea desde la parte clínica o desde la parte usuario o nuestra, que no hay una comunicación desde el principio y un plan de factores humanos bien hecho, esa coordinación, si no se hace bien, es donde creo que perdemos más valor y más dificultad tenemos en llegar al mercado con un producto bueno, porque tecnologías ahora hay tantas que podemos incorporar a los productos que casi apabulla, empezando por la inteligencia artificial, que ese es otro gran problema que has mencionado antes y quizás sea el más grave que tengamos ahora, porque casi todo, más allá de la MDR, creo que la inteligencia artificial y coordinarlo todo para incorporar esos datos y que sean válidos y que no nos tiren atrás los productos, ahí hay una parte tecnológica muy fuerte, pero otra de coordinación también. Gracias, Carlos. Pepe, en un sistema así tan complejo, con tantos perfiles diferentes, ¿qué profesionales estamos formando? ¿Es más un profesional que está un poco al tanto de cómo funciona toda la cadena de valor o, como tenemos muchos grados, al final son especialistas en un tema y de ahí no salen? Pues esa es la eterna duda siempre, ¿no? Es decir, formación generalista y que se queda un poco a medias en formas digamos, preparas a la gente para lo que viene, o de alguna forma algo más inmediato, especialista y que se ponga a poder trabajar con eso, ¿no? Esta es la eterna, siempre yo también digo el ejemplo de los micros, ¿no? Cuando enseñamos a que la gente utilice micros, ya que estamos en este entorno, hablamos en general y después vemos algo particular en un determinado micro y en un determinado lenguaje,
o desde el principio trabajamos con un determinado lenguaje, ¿no? Esas son dudas que siempre nos planteamos, ¿no? Y yo creo que cada cosa tiene cosas positivas y cosas más no tan positivas, ¿no? Y pongo el ejemplo. Yo he estado dando muchos años clases en telecomunicación, ahora doy en telecomunicación y en ingeniería biomédica. En telecomunicación puse en marcha una asignatura que era señales e imágenes biomédicas, para que les sonara algo toda esa parte y tal. Pues hace poco estuve en la European Health Rhythm Association en París y empresas del sector vi alumnos míos de esa época. ¿Sabían de eso? Pues habían tocado alguna cosita, eran telecos, habían tocado algo de esto y han sabido adaptarse, ¿vale? También ya empiezo a ver algunos de los de ingeniería biomédica. Y ahora lo que también veo es que como ya están los de ingeniería biomédica, los telecos que antes se ocupaban de esa forma y tal, ahora ya tienen la puerta un poco más cerrada. Ya la empresa busca esa formación de ingeniero biomédico porque ha tocado las dos cosas, ¿no? Entonces, la respuesta no es sencilla, sino que es, yo creo que lo importante es saber adaptarse, hay que hacer una base buena, que se sepan hacer preguntas, que sepan ser críticos, que sepan analizar y a partir de eso, evidentemente, hay que especializar en algo para que, digamos, ese tránsito al trabajo sea más factible. Y otro punto que también quería decir es lo de Erasmus o no Erasmus. Erasmus hablando en general, ¿no? Yo también siempre he discutido bastante en eso, ¿no? Hay escuelas que dicen, no, el grado, todo aquí. Ya en el máster que vayan fuera, ¿no? Porque así ya saben todos, tienen todos los conocimientos, tienen tal. Bueno, una cosa que no he dicho importante, desde Bolonia se estructura por competencias, no por contenidos. Está claro que los contenidos ahora están a una tecla y se tiene que poner el acento en competencias, ¿no? Pero lo que decía de Erasmus es que, en eso he discutido porque hay una escuela, voy a decirlo después, de otra universidad que manda a los ingenieros biomédicos en tercero, los manda ya a Erasmus o a incluso a Estados Unidos u otros sitios, ¿no? Evidentemente unos dicen, bueno, es que claro, en tercero aún no saben casi nada, no han visto la tecnología, no han visto esto, no han visto tal. Pero yo he tenido esos perfiles en mi laboratorio y les he dado 2, 3 objetivos claros, información, y todo lo han bordado. También es verdad que los que se han ido fuera a los mejores sitios porque tenían mejores notas, que eso es otro asunto que podríamos hablar, las notas de entrada, ¿no? Entonces, con eso quiero decir yo que no hay una poza mágica, yo creo que es más ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio. Y evidentemente, antes habían, pues Javier y yo somos físicos y nos hemos adaptado a lo que he salido, ahora hay ingeniería biomédica, a mí me preguntan padres, oye, ingeniería biomédica y biotecnología es lo mismo, no tiene nada que ver, pero bueno, la gente aún no los termina de distinguir, ¿no? Entonces, si las empresas sí que los distinguen claramente y tienen claro una determinada titulación, chapó y adelante. Y por otro lado, en cuanto a los estudiantes que salen del máster de Ingeniería Biomédica o del grado, ¿están más orientados a entender los problemas que desde el punto de vista de paciente y médico o desde el punto de vista de la tecnología y de la ingeniería? Pues, a ver, ellos en grado, un semestre están en hospitales. Yo creo que eso es fundamental. Es fundamental porque de alguna forma ven lo que está pasando allí, hablan el mismo lenguaje, ¿vale? Que es el castellano o el inglés en todos los casos, pero con su jerga y con sus interpretaciones. Y evidentemente, bueno, el grado en primero y segundos podríamos decir que son asignaturas más generalistas, podríamos decir, ya hay alguna particular, y tercero y cuarto es cuando ya tienen más especializadas. Incluso ellos pueden elegir desde biomecánica, dispositivos o TICs, ya incluso se especializan ya en tercero y en cuarto. Si me permites, en este aspecto, yo lo miro desde el otro lado, desde la Facultad de Medicina, la formación de los futuros médicos. Realmente, si vemos, no hay ningún nivel, ningún elemento de formación respecto a aspectos de tecnología o aspectos de lo que hoy en día está más en boga, que es inteligencia artificial. No hay en absoluto nada. Yo creo que es muy importante que se introduzcan. Se introduzcan porque ellos se van a encontrar, porque lo que hacen es un mal uso de la tecnología. Un mal uso que se están. Yo no sé si el público, ustedes, saben lo que sucedió hace un año con el examen MIR. El examen MIR, que es el examen en el cual
se reparten en dos. Bueno, pues los dos primeros del MIR eran un matrimonio ruso que no sabía castellano. Es decir, gafas con controles para poder tener los resultados. Es decir, la tecnología se puede utilizar mal y en medicina también hay muchas posibilidades de utilizarlo mal, pero indudablemente una formación yo la echo de menos en los estudiantes. Creo que se debería hacer, independientemente. Así como en biomedicina sí que está establecido y desde ingeniería y tal, realmente lo contrario yo creo que sería útil. Sería útil porque hay toda una serie de elementos que cuando se estudian las enfermedades, se estudian las enfermedades. No se estudia todo aquello que está alrededor de la enfermedad y todo aquello que lo puede cambiar, que lo puede facilitar o que lo puede incluso llevar a una situación peor. Yo creo que eso, ya que ha salido formación, yo creo que eso es importante que se constate. Perfecto. Y doctor Redón, desde su experiencia en el hospital, ¿cuál es el motivo, el principal motivo, digamos, por el que no se adopta un nuevo producto? ¿Cuáles son los motivos? Vamos a decirlo así. ¿Cuáles son los motivos? Motivos hay muchos. Primero es que el médico que lo recibe, pues se crea en que aquello que se le presenta puede ofrecer todas esas bondades que se tienen. Si eso se pasa, viene un segundo elemento. ¿Esto qué me impacta a mí en mi trabajo? Yo tengo un trabajo determinado. Como tal, es posible que la tecnología, vaya tecnología, que reduzca ese trabajo. O sea, y que, por lo tanto, mejore como tal. A partir de ahí, es decir, si es un equipo, yo lo puedo, ¿dónde lo pongo? En mi hospital, ¿dónde pongo yo eso? ¿Qué es lo que me va a producir? ¿Cuál es el coste? ¿La dirección va a ser capaz de subvencionarme esto o tengo que esperarme, lo que es más habitual, a tener unos trials o tener información o tener proyectos los cuales a mí me funcionan de esta manera y me producen un aporte económico adecuado? Y luego, aunque parezca mentira, hoy en día los sistemas de registro de los hospitales, de lo que son las enfermedades y todo, están muy establecidos. Este sistema que entra, lo puedo introducir dentro de estos sistemas porque a mí me es importante para el futuro y para el funcionamiento. Por lo tanto, yo creo que motivos hay muchos, pero yo diría poco a poco estos. Luego llegaría todo el tema de la legislación, que también el dato médico es un problema enorme y por lo tanto tenemos mucho, y todo aquello que toque dato médico multiplica todo lo que es los problemas. Y luego ya, indudablemente, se echa de menos desde los hospitales, yo el tiempo que he pasado, aunque esto viene a